Vamos a empezar la clase del día de hoy. Aquí vamos. Ton, 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 ton. Ok. Un momento. Dejen nomás. Desaparezco esto. Minimizo lo otro. Mucho mejor. Muy bien. Ok, clase número 5. Dejen que vaya a modo full screen. Mierda. Un momento. Un momento. Sí. ¿Sí están viendo la pantalla en modo completo ahorita? Sí. Muy bien. Veo que llegó alguien más. Qué bueno. Qué bueno, pero qué bárbaro. Qué tarde, muchachos. Ni modo. No me voy a quejar. Así son las cosas a veces. Yo también fui un estudiante de prepa rebelde sin nada mejor que hacer más que jugar juegos en línea. Sí, clase 5, Abraham Castro García, con la fecha del Día de México, porque hoy ya es junio aquí en Japón. Como hemos estado viendo, estamos todavía en el capítulo 3 repasando esos conceptos elementales que son, vamos a decir, fundamentos, ¿no? Para resolver otros problemas más complicados en lo que vemos en la Olimpiada de Química, ¿no? Entonces, hemos movido ya desde el 3.1 hasta ya el 3.8. En la clase pasada no terminé el último problema del 3.8, pero es un problema sencillo, es un problema de ejemplo. Creo que el día de hoy vamos a resolver 3.9 y 3.10. No sé, no recuerdo en qué día va a ser el examen de filtro que Levi va a aplicar. Y de hecho yo también voy a elaborar el examen, aparentemente voy a contribuir a algunos problemas o lo que sea. Pero creo que antes de que llegue esa clase, vamos a tener otras dos clases. Creo que es el 15. Entonces, el día de hoy terminamos 3.9 y 3.10 y quiero dedicar el resto de las dos clases que quedan antes del filtro a resolver problemas, entre comillas, ¿no? Más difíciles del capítulo 3, ¿no? No sé si esos problemas vayan o no a venir en el examen, pero la idea es que resuelvan problemas, ¿no? O que resolvamos problemas que sean meritorios, están en el examen, pues difíciles, valga la expresión, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, voy a continuar. Entonces, en la clase previa, no puse la animación bien aquí, pero bueno, aquí va. Vimos balanceo de ecuaciones químicas, que es importante porque pues valga, ¿no? Si no sabes, si la ecuación no está bien balanceada, no sabes realmente cuál es la proporción en la cual los reactivos reaccionan, ¿no? Y los productos que se producen, cómo funciona, ¿verdad? Cálculo de cantidades de reactivos y productos, y esto va de vuelta al punto previo, ¿no? Que tiene, las ecuaciones químicas tienen un significado físico, ¿no? Interpretable en cuanto a magnitudes de masa o volumen, que se puede medir. Y la determinación de fórmulas empíricas, que pues, requiere un poco de razonamiento y un poco de abstracción, ¿no? De entender, bueno, por qué las fórmulas químicas se escriben de tal o cual manera, ¿no? Por ejemplo, por qué no ponemos fracciones o números decimales en las fórmulas químicas, entre otras cosas, ¿no? Sí, y lo que ven abajo es la figura 3.8 del Raymond Chang, que nos menciona, pues, ¿no? Cómo podemos movernos, por ejemplo, de masa en gramos del compuesto A o de un compuesto, un reactivo, a moles del compuesto A, y esos moles pueden ser transformados o convertidos, ¿no? Proporcionalmente en moles de compuesto B, donde B es un producto, ¿no? Y esto solamente sucede a sabiendas de que la ecuación química que está aquí involucrada está balanceada, ¿no? Si no está bien balanceada, no se podría utilizar. ¿Okay? Alguien tiene el micrófono prendido ahí, chequen, muchachos. Bueno, entonces vamos a empezar el contenido del día de hoy. Creo que la clase de hoy va a ser un poquito más corta del usual. Tal vez va a durar como hora y media en vez de 2 horas o algo así, pero vamos a ver. Entonces, reactivo limitante, los reactivos no están necesariamente presentes en las cantidades geométricas exactas, ¿no? Entonces, en la vida real, cuando una reacción química ocurre, las especies químicas que reaccionan no están necesariamente en la proporción en la cual la ecuación química indica, ¿no?
Yo creo que el ejemplo más común es, por ejemplo, una combustión de lo que sea. Usualmente se hace en presencia de mucho más oxígeno del que es necesario. Pero hay razones por las cuales eso es así, ¿no? Usualmente uno o más de los reactivos se encuentran en exceso, y tal vez el que se encuentra en exceso es porque es más barato, más abundante, o hay alguna explicación práctica de por qué se toma una decisión de ese tipo, ¿no? O tal vez el reactivo que no se encuentra en exceso es el más caro. El reactivo que se consume primero se denomina reactivo limitante, ¿no? Porque es el que, valga la redundancia, limita, ¿no? La cantidad de producto que vas a tener. El reactivo en exceso son los reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar el reactivo limitante. Esos conceptos son muy comunes en ingeniería química, que fue lo que yo estudié en licenciatura. Y sí, es importante incluso desde el punto de vista de la economía, ¿no? De una reacción química, que tú quieres producir un producto tal o cual, ¿no? Que tiene valor económico, pero te interesa, ¿no? Que el reactivo limitante sea tal vez el que es más caro para asegurarte de que reaccione completamente y que no se desperdicie nada, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en otro momento de eso. Entonces, continuando con el mismo punto, la síntesis industrial de metanol a partir de monóxido de carbono e hidrógeno es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, esta reacción química que ven aquí en realidad, pues se ve sencilla, ¿no? Es CO reacciona con hidrógeno, produce metanol, ¿no? Aquí dice que es en estado gaseoso, pero el metanol a temperatura ambiente es un líquido y es peligroso, no lo vayan a tomar porque a pesar de que te embriaga, también te deja ciego, entonces eso es peligroso. Y es una reacción química relativamente moderna, por cierto, porque en la actualidad hay mucha investigación sobre cómo hacer que esta reacción funcione bien y económicamente, utilizando catalizadores. Muy interesante. Entonces, aquí menciona, asuma que tiene 4 moles de monóxido de carbono y 6 moles de hidrógeno. ¿Cómo determinaríamos cuál es el reactivo limitante y en exceso? Bueno, para esto habría que ver primero, ¿no? Qué tenemos y cómo es la ecuación química que tenemos, ¿no? Entonces aquí vemos que por cada mol de CO, se producen, por cada mol de CO se requieren 2 moles de hidrógeno para producir 1 mol de metanol, ¿no? Esta reacción ya está balanceada, por cierto. Entonces, podemos ver aquí que esa proporción que se tiene que cumplir de 1 a 2 con respecto a los reactivos, no es precisamente la que tenemos aquí. Tenemos 6 moles de hidrógeno y tenemos 4 moles de CO. Entonces, si estuvieran los dos reactivos geométricamente en las proporciones apropiadas, tendríamos 3 moles de CO, 6 moles de hidrógeno, pero tenemos más CO de lo necesario, ¿no? Para producir la cantidad respectiva de metanol, ¿no? Entonces, los cálculos que muestra el Raymond Chang son estos, ¿no? 4 moles de CO multiplicado por esta conversión, que es por cada mol de metanol se consume 1 mol de CO y se podrían producir 4 mol de CH3, ¿no? Calculándolo exclusivamente desde la perspectiva del CO. Y desde el punto de vista de hidrógeno, ¿no? 6 moles de hidrógeno corresponden a que por cada mol de metanol se consumen 2 moles de hidrógeno. Entonces, haciendo esto, o este cálculo, ¿no? Esta conversión para cada reactivo, tú puedes observar cuánto se podría producir de metanol, ¿no? De los reactivos, el que te da el menor valor de productos es el reactivo limitante. En este caso, el hidrógeno es el reactivo limitante, ¿no? Conforme estos coeficientes estequiométricos. Bueno, habiendo dicho eso, está este problema que es un muro de texto y lo voy a leer brevemente. Bueno, no, rápido, lo voy a leer rápido, ¿no? La síntesis de urea, esta cosa, huele mal. Se considera el primer ejemplo reconocido de la preparación del compuesto biológico a partir de reactivos no biológicos, lo que desafiaba la noción de que los procesos biológicos implican una fuerza vital presente solamente en sistemas vivos. Tal vez vieron esto en su libro de texto de química de primer año de preparatoria o de secundaria también, ¿no? Que había un grupo de científicos fumados, ¿no? Que decían que la fuerza vital, ¿no? Era algo que era inexplicable, no era algo humano, únicamente, vamos a decir, encontrado en los organismos, ¿no? Valga, animales o humanos, ¿no? Luego nos dimos cuenta que estas moléculas, ¿no? Como la urea, a pesar de que son de origen biológico también, ¿no?
se pueden sintetizar en el laboratorio, ¿no? O sea, literalmente tomar algo que es puramente inorgánico, ¿no? Y transformarlo en una molécula que bien podría venir pues sí, de la orina de un gato, por ejemplo, porque es donde más comúnmente podemos observar urea, ¿no? En pis. En fin. Hoy en día, la urea se produce industrialmente a partir de la reacción de amoníaco con dióxido de carbono, ¿no? Este es un proceso, se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de CO2. Y tenemos tres incisos, ¿no? ¿Cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Calcule la masa de urea que se formará. Y C, ¿cuál es el reactivo en exceso en gramos? Quedará sin reaccionar al final de la reacción, ¿no? Entonces, sí, hay una estrategia ahí y creo que, bueno, sería apropiado ir a explicarla, de perdida no ignorarla. El reactivo que se produce en menos moles de producto es el reactivo limitante debido a que limita la cantidad de producto que se puede formar. No, esto fue lo que expliqué previamente, ¿no? ¿Cómo se calcula la cantidad de producto a partir de la cantidad de reactivo? Lleve a cabo este cálculo con cada reactivo después de comparar los moles de producto de urea que se formaron con las cantidades de amoníaco, CO2 para determinar cuál de los dos es el reactivo limitante, ¿no? Entonces, en esencia, vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta diapositiva, pero ahora lo vamos a hacer acá. Entonces, un momento. Voy a agregar una diapositiva para resolver ahí. Ok, vamos a borrar esto. Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar por el inciso A. Dejen nomás cambio aquí mis settings de keyboard. Ok, Chihuahua. Ok, entonces el inciso A dice que tenemos esa reacción química, tenemos cantidades respectivas de amoníaco y de CO2, ¿no? Entonces tenemos 637.2 gramos de urea. Un momento. Y tenemos 1142 gramos de CO2, ¿no? Entonces esos son los reactivos que tenemos, ¿no? Y cada uno de estos reactivos corresponde a un número de moles que podemos calcular, ¿no? La ecuación que nos proporcionan aquí ya está balanceada convenientemente. Bueno, no la chequeé, ¿no? Pero asumo que está balanceada. Pueden comprobarlo, pero como mencioné antes, es inusual que te proporcionen una ecuación que está mal balanceada, ¿no? Solamente la ecuación no está balanceada y no tiene ningún coeficiente o está balanceada bien, ¿no? Aunque ya ha habido exámenes de Olimpiada de Química en las que observamos que la ecuación está mal balanceada y usualmente alguien levanta la mano y dice, usualmente hay gente que cuida el examen, ¿verdad? Y dicen, hey, esta ecuación está mal balanceada, ¿no? Y pues le hacen el paro a todos los demás que tal vez no estaban poniendo atención. En fin, veo que ya llegó más gente, qué bueno. Veo que también se fue alguien, qué malo. Pero bueno, no importa, vamos a continuar. Entonces, lo primero que podemos hacer para resolver el inciso A es, ¿cuál de los dos es el reactivo limitante? Bueno, vamos a hacer la conversión respectiva, ¿no? De estos dos compuestos, ¿no? De gramos a moles, ¿no? Entonces, la masa molecular de la urea, dejen saco mi calculadora. La misma Casio que he tenido desde la preparatoria o de la licenciatura, creo. Tenemos, ¿cuál es la fórmula? El peso molecular de la urea debería de ser, me está fallando en internet, por eso se me llega a sacar. Entiendo. Entiendo. No hay problema. Si es por internet, pues no pasa nada. Ok. Entonces la fórmula de la urea contiene un nitrógeno, perdón, 2 nitrógenos, 4 hidrógenos, un carbono y un oxígeno. Entonces usamos esto para calcular la masa molecular. A estas alturas no voy a hacer el cálculo ahí en la diapositiva,
pero se pueden remitir a su tabla periódica y es lo que voy a hacer yo. Aquí tengo abierto el PDF en otra pantalla. Un momento. Un momento, un momento. Oh, qué bárbaro. Bueno, ya casi estoy ahí. No puedo encontrar tabla periódica, qué pena. Ahí está, ya la encontré. Muy bien. Ok, entonces la masa molecular de urea debería ser 2 de hidrógeno, 14.01, más 12.01, más 16 del oxígeno, más 4 hidrógenos. Entonces la masa molecular de la urea debería de ser 60.03. 60.3 gramos. Mol. Entonces usamos eso como factor de conversión. Vamos a ver aquí que por un momento. Mucho mejor. Por cada 1 mol de urea. Perdón. De urea. Ay, no estoy poniendo atención. Qué vergüenza. Esto que está aquí es amoníaco. Es amoníaco. Y su peso molecular debería ser aproximadamente 17. Mucho mejor. Por cada mol de amoníaco se tiene 17 gramos aproximadamente. Y esto debería dar 637.2 gramos entre 17. Da 37.48 mol. Y en el caso del CO2, su conversión debería ser 1 mol de CO2 es equivalente aproximadamente a 16, 32, 44 gramos. CO2. Chihuahua. Y esta conversión nos debería dar 1142 entre 44. Muy bien. Te voy a dar 25.95 mol. Entonces, como ahora tenemos los moles de amoníaco y de CO2 que reaccionan, que son los reactivos de la reacción, valga la redundancia, podemos ver cuál de los dos debería ser el producto limitante, ¿no? Con respecto al amoníaco, por cierto, eso es importante. Amoníaco, con respecto a la urea. Es decir, lo que queremos producir es la urea aquí. Entonces vamos a observar estos dos aquí. Y así visualmente podrían decir, bueno, si por cada mol de urea tiene que haber 1 de CO2 y 2 de amoníaco, pues pueden aventarse una lógica ahí, ¿no? Puramente observando y dices tú, bueno, los moles de CO2 son exactamente la mitad de los de amoníaco. Es la manera en la que yo lo resolvería, ¿no? Entonces, si estuvieran proporcionalmente en la cantidad apropiada, sería que tendría que haber exactamente la mitad de moles de CO2 por cada equivalente de mol de amoníaco, ¿no? Eso sería 37.48 entre 2. Lo que daría 18.74. Pero este número no es el número de moles que tenemos, ¿no? Tenemos 25.95 moles de CO2. ¿Esto qué quiere decir entonces? Quiere decir que tenemos más CO2 del necesario. ¿Sí? Ahora, el método que usa el libro es el siguiente, ¿no? En el cual ellos dicen, bueno, puedes calcular usando la ecuación cuántos equivalentes debería haber, ¿no? De tal o cual, ¿no? Vamos a hacer eso porque es la manera más sencilla o la manera más infalible.
0.48 mol NH3. La conversión sería que produce un mol de urea, un mol urea, por cada 2 moles de amoníaco, entonces se produce un mol de urea, ¿no? Entonces, 2 mol NH3, y eso debería de dar 18.74 mol urea. Y hicimos la conversión, pero desde el punto de vista del CO2, tendríamos 25.95 mol CO2, y podemos observar que por cada mol de CO2 se produce un mol de urea. Entonces, tendremos ahí esto, ¿no? Sería un mol CO2. Por cada mol de CO2 se produce un mol urea. Ups. Urea. CO2, ¿no? Entonces, moles con moles se eliminan y esto se convierte en moles de urea, ¿no? Lo cual sería 25.95 mol urea. Entonces, si se remiten a la diapositiva previa anterior, ¿no? Pueden observar que el producto de esta conversión que te da el valor más pequeño, es el reactivo limitante, ¿no? Y en este caso pueden observar que es el amoníaco, ¿no? Entonces el amoníaco sería el reactivo limitante aquí. Entonces esta sería la respuesta. El amoníaco es el reactivo limitante. Un momento. Ahí está. Esta es la respuesta de A. Ok. Entonces para el inciso B, dice, calcule la masa de urea que se formará. Bueno, convenientemente ya calculamos los moles de los reactivos que teníamos, ¿no? Tenemos esta cantidad en gramos y la convertimos ya en moles de los reactivos. Nos preguntan cuánta urea se va a producir. Bueno, como sabemos que el reactivo limitante es el amoníaco, lo máximo que podríamos producir de urea depende de cuánto amoníaco tenemos, ¿no? Porque es el reactivo limitante. Entonces, tenemos aquí esta cantidad y usando esa misma conversión, no la voy a volver a hacer porque pues ya está ahí, ¿no? Pero sería que tenemos esta cantidad de moles de amoníaco que produce hipotéticamente 18.74 mol de urea. Esa sería la respuesta. Voy a nomás checar otra vez si nos preguntan por gramos. Sí, es la masa. Ok. Entonces serían 18.74 mol urea por su peso molecular, ¿no? Entonces, un mol, perdón, tiene un peso molecular de 60.03 gramos urea, por un mol urea. Entonces, esta conversión les debería de dar 60.03 por 18.74. Ok. Les debería de dar 1124.96. Solamente para asegurarme de que no estoy mintiendo o algo así, pues vamos a observar brevemente esto, pero sí, se te dejen ver. Sí, bueno, el libro calcula 1124 gramos. Yo calculé 1124.96, ¿no? Más o menos decimales, pero ese es más o menos el razonamiento, ¿no? Entonces la respuesta del inciso B serían esto, ¿no? Aproximadamente 1124.96 gramos de urea. Muy bien, excelente. Ok. Y el inciso C, aquí en amarillo otra vez, accidentalmente, nos pregunta, ¿cuánto del reactivo en exceso en gramos quedará sin reaccionar al final de la reacción? ¿No? Y aquí, bueno, no hay un procedimiento como tal, ¿no? Que puedan utilizar, pero tienen que usar la lógica y decir, bueno, si esta cantidad de moles se consumió de urea, perdón, si esta cantidad de moles de amoníaco fueron totalmente convertidos en urea, porque es el reactivo limitante, ¿cuánto fue lo que no reaccionó de CO2? ¿No? Nota que el inciso C no te dice que es CO2, pero pues el reactivo en exceso es CO2, ¿no? Es el que no es el reactivo limitante en este caso. Entonces, haciendo esta misma conversión, pueden observar que sí se produjeron 18.74 mol de urea
Eso quiere decir que la diferencia entre este valor 25.95 y este fue lo que no se produjo de urea, entre comillas, ¿no? Entonces podrían hacer la conversión de moles de urea a moles de CO. Es la manera en la que yo lo resolvería. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? 25.95 menos urea menos 18.74 urea para calcular el valor que sería 25.95 menos 18.74 da 7.21 mol urea, ¿no? Y estos moles de urea los pueden convertir otra vez a moles de CO2 para encontrar el reactivo en exceso en gramos, ¿no? Entonces pueden observar otra vez, ¿no? Que por cada mol de urea hay uno de CO2. Entonces hacen la conversión. Sería 7.21 mol urea. Es equivalente a 1 mol CO2 por cada 1 mol urea. Y esto a su vez se puede pasar directamente en gramos, ¿no? Entonces estamos moviendo de moles de urea a moles de CO2 y de moles de CO2 a gramos de CO2, ¿no? Por cada mol de CO2 hay, ¿cuántos gramos? Un momento, 12, 16, 44. 44 gramos CO2 por un mol CO2. Y bueno, como podemos ver aquí, moles de urea con moles de urea, moles de CO2 con moles de CO2, y te quedan gramos de CO2. Y esto debería dar 7.21 por 44, te da 317 punto, 317.24. Sí, y aquí está. El valor que yo calculé es 317.24 gramos. El libro tiene 319 gramos. No sé cuál es eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Cuál es la regla que el Raymond Chang usa en cuanto a decimales? Si es nada más un decimal o dos decimales. Veo, por ejemplo, que reporta la masa de CO2 en gramos como sin decimales. Pero esa es una manera de calcularlo, ¿no? Entonces, el método que usa el libro, no sé si es el mismo que uso yo, pero como pueden observar, pues hacen un cálculo bastante extenso. Aquellos que tienen el libro a la mano, tal vez, si se van al problema, ejemplo número 3.15, pues pueden observar que es un procedimiento algo largo, ¿no? O la explicación es algo larga. Pero esa sería una manera de calcular. Moles de CO2, sí. Entiendo. Bueno, esa sería una manera de resolver el problema. Entonces, el problema que sigue, el problema de ejercicio de práctica es el que sigue. Voy a pedir que lo resuelvan, aunque tal vez les tome un poquito más de tiempo de lo usual. La reacción entre aluminio y óxido de hierro puede producir a temperaturas cercanas a 3000 Celsius, que se utiliza para soldar metales, ¿no? El aluminio reacciona con óxido de hierro para producir alúmina o óxido de aluminio, ¿no? Este es conocido como alúmina. Es un sólido bastante duro. Es un proceso que se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido de hierro y les piden que calculen la masa en gramos de alúmina o de óxido de aluminio que se formó y qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó para formar esta reacción. Entonces, les voy a dar para que resuelvan este problema. Es una buena pregunta. 6 minutos. 6 minutos es suficiente, creo yo. Así que denle, muchachos. Yo también voy a resolverlo y voy a explicar después cómo se resuelve. La ecuación ya está balanceada, aparentemente.
Ok, los 6 minutos ya han pasado. Entonces voy a empezar a resolver el problema. Si no he terminado el problema, también está bien. Igual, no puedo medir yo realmente muy bien cuánto tiempo es apropiado para resolver esta clase de cosas. Y sospecho que si les diera tiempo de más, nada más lo usaría. Si les doy 20 minutos, probablemente van a usar los 20 minutos. Entonces, voy a empezar a resolver el ejercicio. Por supuesto, si tienen alguna duda, pues háganme saber, ¿no? Pero bueno, aquí vamos, ¿no? Entonces, a diferencia del ejercicio ya resuelto, ¿no? Aquí no te dicen explícitamente que tienes que determinar el reactivo limitante, ¿no? Pero sí te preguntan en el inciso B, ¿no? Por el reactivo en exceso. Entonces, una cosa que podría pasarles en un examen es que agarran uno de los dos valores, el que instintivamente creen que es el limitante, hacen cálculos, presuntamente muchos cálculos, y luego se dan cuenta de que no es el reactivo limitante y que han cometido un error, ¿no? Tal vez porque la reacción estaba balanceada, tal vez porque
se basaron nada más en una impresión inicial de la cantidad de gramos, por ejemplo, ¿no? Sería fácil, por ejemplo, llegar a la conclusión aquí de que, bueno, el aluminio tiene que ser el reactivo limitante porque hay menos gramos de, ¿no? Obviamente sabemos que eso no funciona así necesariamente. ¿Ah? Aunque en este caso sí, el aluminio es el reactivo limitante, ¿no? Pero no es necesariamente por la cantidad de gramos, ¿no? Porque el número se vea pequeño, ¿no? Entonces, el reactivo limitante es el aluminio y eso lo determiné como, bueno, tenemos una cantidad en gramos, ¿no? De aluminio y una cantidad en gramos de óxido de hierro, 2 o 3. Y esto lo podemos convertir a moles, ¿no? Entonces, hagamos eso. Sabemos que un mol de aluminio tiene aproximadamente 26.98. Tiene 26.98 gramos por mol. Entonces, un mol aluminio es equivalente a 26.98 gramos de aluminio. Y esta operación nos debería de dar aproximadamente 4.595 mol aluminio. De la misma manera, podemos calcular los moles de óxido de hierro que tenemos aquí. El peso molecular del óxido de hierro, de este óxido de hierro, sería... ¿Dónde está? Aquí está. Sería 159.78. Entonces, un mol de 2 o 3 equivalente a 159.78 gramos F de óxido de hierro. Y esa operación debería de darles 3.76 mol óxido de hierro. Entonces aquí ya tienen las cantidades en moles de los respectivos reactivos. Tienen 4.59 y el otro. Entonces, observando la reacción ya balanceada, otra vez pueden, sí, pueden usar el método del libro, ¿no? Y convertir estos moles, ¿no? En los moles de óxido de aluminio que producirían y luego escoger el más pequeño. O pueden nada más observar cuál de los dos reactivos está en mayor proporción, ¿no? Sí, todo el aluminio reaccionara con, el óxido de hierro y estuvieran en cantidades estequiométricamente apropiadas, ¿no? Entonces, para que reaccionara todo el aluminio, tú necesitarías 4.595 entre 2. Lo voy a escribir aquí abajo. Es que 4.595 mol aluminio entre 2. Necesitarías 2.2975 mol. 2 o 3. No debería usar el símbolo de igual porque esto no es matemáticamente correcto, pero a lo que me refiero aquí es que por cada, para que todo el aluminio reaccionara, esta es la cantidad que necesitas de óxido de hierro. Pero no, eso no es lo que tienes más. Por lo tanto, el aluminio es el reactivo limitante, ¿no? La cantidad de moles de óxido de hierro que tienes es esta. O visto desde el otro ángulo, ¿no? Si todo el óxido de hierro reaccionara, tendrías que tener el doble, ¿no? De esto en moles de aluminio. Pero pueden observar que 3.76 por 2, pues da que aproximadamente 7.5 y eso es más que lo que tienes de aluminio. Entonces el aluminio es el reactivo limitante. Entonces ya habiendo aclarado eso, pueden resolver el inciso A, que sería calcule la masa en gramos de aluminio, de óxido de aluminio que se formó. Entonces, como va a reaccionar todo el reactivo limitante, sería entonces que todo el aluminio reacciona y hace la conversión apropiada, ¿no? Sería 4.595 mol aluminio. Y de acuerdo a la estequiometría de la reacción, vemos que por cada mol de óxido de aluminio se requieren 2 moles de aluminio. Y eso nos da 2.2975 mol de óxido de aluminio. Y nos preguntan por la masa, ¿no? Entonces aquí enseguida, directo, podemos hacer la conversión, ¿no? 2.29
Voy a poner 2.29 nada más. Mol 2 o 3. Por su respectivo peso molecular. Entonces, un mol o 3 tiene 101.96 gramos. Ah, lo puse al revés, qué pena. 101.96 gramos por un mol de Al2O3. Y este cálculo nos dará, ¿cuánto? Un momento. 233.48 gramos. 3. Entonces, esto que está aquí es la respuesta del inciso A, ¿no? El inciso B les pregunta ¿qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó a la competencia de reacción? Entonces, el libro proporciona una explicación, algo, bueno, no es confusa, pero en mi opinión es innecesariamente larga, ¿no? Si todo lo que reaccionó de aluminio, es lo que reaccionó, la diferencia de todo lo que puede reaccionar de aluminio versus el exceso de óxido de hierro es el exceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que si todo el aluminio reacciona, se requerirían, como mencioné aquí, se requerirían 2.2975 moles de hierro, ¿no? Entonces, esto es todo el aluminio, todo el óxido de hierro que reacciona para que todo el aluminio se consuma, ¿no? Entonces, este número es menor que el número que tienes, aquí, de óxido de hierro, ¿no? Entonces, la resta de este valor, del valor que tienes, ¿no? De moles de, de óxido de hierro, menos la cantidad proporcional que se consume o que se consumiría si todo el aluminio se consume, sería eso, ¿no? Entonces sería 3.76 mol F2O3 menos 2.2975 mol 2O3. Y eso les debería dar 3.76 menos 2.2975. Les debería dar 1.4625 mol de hierro, de óxido de hierro. Nota que el problema dice qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al final de la reacción. No estoy seguro si la convención es que cantidad se refiera a moles o gramos necesariamente, pero bueno, esa es la cantidad de moles, ¿no? Si quieren encontrar la cantidad de gramos de exceso de óxido de hierro, hacen la conversión respectiva nada más. Entonces, ahí termina ese problema. Entonces vamos a movernos al siguiente problema, que es un poquito más grande. Un poco más grande. Déjame nomás ver una cosa aquí. Ok, muy bien. Entonces, dice aquí, la reacción entre alcoholes y compuestos halogenados para formar éteres es importante en química orgánica, como se ilustra aquí para la reacción entre metanol y bromuro de metilo, para formar dimetiléter, que se utiliza como precursor en la síntesis de compuestos orgánicos y como propelente de aerosoles. Entonces, esta reacción que se puede observar ahí abajo, involucra metanol, bromuro de metilo y un compuesto de litio, cuyo nombre no conozco. Ah, aquí está. Esta reacción se lleva a cabo en solvente orgánico seco, libre de agua, y el butil litio sirve para remover el ion hidrógeno del metanol. El butil litio también reaccionará con cualquier agua residual en el solvente, de modo que la reacción por lo general se llevará a cabo con 2.5 equivalentes molares de dicho reactivo. Nos está diciendo que hay 2.5 equivalentes de del butil litio. ¿Cuántos gramos de bromuro de metilo y de butil litio se necesitan para realizar la reacción precedente con 10 gramos de metanol? Bueno, vamos a resolver ese ejercicio brevemente.
Ok. Entonces, este problema tiene un muro de texto como introducción, pero el asunto es aquí simple, ¿no? Nos comentan que usualmente tiene que haber 2.5 equivalentes molares en exceso, perdón, 2.5 equivalentes molares de butil litio en la reacción para que se lleve a cabo. Entonces, por paso sería primero observar si la reacción está balanceada o no. Yo puedo observar ahí que hay en el lado izquierdo, ¿cuántos carbonos? 2, 3, 4, 5, 6. En el lado izquierdo hay 6 carbonos. Entonces, estoy asumiendo que la reacción está balanceada. Parece ser que sí. Hay, ¿cuántos hidrógenos en el lado derecho? Hay 10, 16. En el lado izquierdo hay 9 más 3, 12 más 4, 16. Un bromuro, un bromuro. ¿Cuántos oxígenos? Un oxígeno a la derecha, un oxígeno a la izquierda. Entonces la reacción sí está balanceada, por lo que puedo observar, ¿no? Y les preguntan, ¿no? ¿Cuántos gramos de bromuro de metilo y de butil litio se necesitan para realizar la reacción si tienes 10 gramos de metanol, ¿no? Entonces, la manera de resolver esto sería, primero, es nomás un inciso, que voy, sí. La manera de resolver esto sería 10 gramos de metanol. Esa es la conversión directamente a moles, ¿no? Entonces, por cada 1 mol de metanol, ¿hay cuántos gramos? La fórmula del metanol es CH3OH, entonces debería ser 12 más 4 más 16 aproximadamente. Debería ser 32. 32 gramos metanol. Ah, es cierto, metanol se escribe así, sin H en español. Por eso me marca aquí que lo estoy escribiendo mal, pero sí, en inglés es metanol con H. Entonces 10 entre 32, 0.3, 125 mol metanol. No puedo ver en pantalla. Ok. Metanol. Muy bien. Entonces, esa es la cantidad de moles que tenemos de metanol. Y les preguntan cuántos gramos de bromuro de metilo y de butil litio se necesitan, ¿no? Entonces, habrá que remitirse primero que nada otra vez a la ecuación, por ejemplo, y ver, ok, por cada mol de metanol en la reacción balanceada, se requiere 1 mol de bromuro de litio. Entonces, se requiere la misma cantidad de moles de bromuro de litio. Entonces, 0.3095 H3 BR. Entonces, y les preguntan por la cantidad en gramos, ¿no? Entonces, sabemos que se requiere la misma cantidad en moles, pero en gramos sería el peso molecular de este compuesto, sería bromo, pesa 79.90, más 12 del carbono, más 3 del hidrógeno. Entonces, quiere decir que por cada mol de este compuesto hay 94.9 gramos CH3BR por cada mol. Un mol CH3BR. ¿No? Y haciendo la respectiva conversión o multiplicación ahí, esto les debería dar 29.65 gramos. 29.65 gramos de bromuro de metilo. ¿Bromuro de metilo o bromuro de metilo? CH3BR. Ahora, también les preguntan cuánto del butil litio se necesita. Si se remiten exclusivamente a la ecuación química, pues aparentemente sería 1 mol, ¿no? Por cada mol de reactivo que se consume, ¿no? Entonces, por cada mol de metanol se recuperaría 1 mol de esto, ¿no? Pero aquí, aparentemente lo que menciona es que les dicen textualmente, ¿no? Que por cada mol, perdón, butil litio se reaccionará también, dice, de modo que la reacción en general se lleva a cabo con 2.5 equivalentes molares de dicho reactivo, ¿no? Entonces, esta información no está, vamos a decir, presente en la ecuación química. Le están diciendo de manera, no sé si decirlo extraoficial o, ¿no? De manera tal
que en la reacción tiene que haber 2.5 equivalentes molares de dicho reactivo. Tiene que estar en exceso el butil litio. Entonces, ustedes toman estos valores, ¿no? Esta cantidad en moles y saben que tiene que haber 2.5 veces más en moles que esto, ¿no? Entonces, hacen la respectiva multiplicación. 3.125 mol de CH3BR o de metanol, ¿no? Es la misma proporción. Y por cada mol de eso tiene que haber 2.5 mol butil litio. Por cada mol CH3BR. Y esto les debería dar 0.3 por 2.5, 0.78, 125 mol butil. Pero lo que les preguntan por son los gramos, ¿no? Entonces habrá que calcular la masa molecular del butil litio. Déjenme ver, la voy a calcular así mi calculadora nomás por encimita. El litio tiene 6.94, entonces es un litio. Es un litio más 4 por 12, 4 carbonos, más 9 hidrógenos. Entonces es 63.94 la masa molecular. Y hacemos la conversión, ¿no? 0.78, 125 mol de litio por el factor de conversión, que dice que es 63.94 gramos de litio por 1 mol butil litio. Butil litio, butil litio. Y hacen la multiplicación apropiada y les debería dar 0.63.94 por 0.78, 49.95 gramos butil litio. Comparado con los valores del libro, pues sí, pues el libro menciona que son 50 gramos de butil litio y 29.6 gramos de metil, de bromuro de metilo, ¿no? Entonces los valores están muy cercanos. Creo que yo siempre estoy usando más decimales y por eso me sale un poquito más del usual. Es una buena observación. De cualquier manera, esas son las respuestas. Entonces, no se dejen llevar exclusivamente por ¿cómo se dice? Por la reacción química, ¿no? Si el texto les dice algo, usualmente es por una razón, ¿no? Es como se resuelve este problema. Entonces, una vez más, les voy a dar unos 6 minutos para que resuelvan este ejercicio de práctica. La reacción entre ácido benzoico, es un compuesto orgánico, y octanol para dar benzoato de octilo y agua se lleva a cabo con un exceso de ¿cuál de los dos es? De octanol para llegar al término de la reacción y aumentar el máximo rendimiento del producto. Si un químico orgánico quiere usar 1.5 equivalentes molares de octanol, ¿cuántos gramos de ¿cuál de los dos? ¿Cuántos gramos de octanol se necesitarán para llevar a cabo la reacción con 15.7 gramos de ácido benzoico? Entonces, sí, ese es el problema. Léanlo, resuélvanlo. Nos vemos en 6 minutos.
Muy bien, han pasado 6 minutos y es hora de resolver el problema. Entonces, voy a leerlo brevemente una vez más. Aquí menciona la reacción entre ácido benzoico con la fórmula tal, y el octanol con la fórmula tal, para dar benzoactodoctilo con la fórmula tal y agua, ¿no? Entonces, la reacción se observa como se ve ahí. El, el ácido benzoico reacciona con el octanol para dar benzoactodoctilo y agua. Dice, se lleva a cabo con un exceso de octanol para ayudar al término de la reacción y aumentar el máximo rendimiento del producto.
Si un químico orgánico quiere usar 1.5 equivalentes molares de octanol, ¿cuántos gramos cuántos gramos de octanol se necesitan para llevar a cabo la reacción con 15.7 gramos de ácido benzoico? Entonces, esta clase de problema requiere un poco de atención y de comprensión lectora. Te están diciendo que requieren usar 1.5 equivalentes molares de octanol, no 1.5 moles, 1.5 equivalentes molares, ¿no? Entonces, ¿cuántos gramos de octanol se necesitan para llevar a cabo la reacción con 15.7 gramos de ácido benzoico? Entonces, 15.7 gramos de, voy a escribirlo así nada más, ácido benzoico. Es la cantidad fija de reactivos que tiene, ¿no? 15.7 gramos, ¿no? Este compuesto tiene, ¿cuántos gramos por mol? Tiene 122 gramos por mol, entonces 122, un mol ácido benzoico, equivalente a 122 gramos ácido benzoico. La respectiva conversión es 15.7 entre 122 debería dar 0.128.6 mol de ácido benzoico. Les mencionan que la reacción normalmente se lleva a cabo de una manera en la cual hay 1.5 veces más moles de octanol que de ácido benzoico, ¿no? O bueno, más bien sí, de 1.5 equivalentes, ¿no? Molares de octanol. Entonces, sabiendo eso, la cantidad de octanol presente en la reacción debería de ser 1.5 veces la de ácido benzoico. Entonces, 128.6 mol ácido benzoico. Y mencionan que hay 1.5 mol octanol por cada 1 mol ácido benzoico. Y esto les debería de dar 0.193 mol octanol, ¿no? Entonces la cantidad de octanol que hay. Y les preguntan cuál es la cantidad en gramos que se necesitan de ese compuesto, ¿no? Entonces hacen la respectiva conversión. 0.193 mol octanol, pásenlo a gramos. Y el peso molecular del octanol sería ¿cuánto? Déjenlo calculo. Serían 12 por 8. Hay 8 carbonos. 18 hidrógenos. Y un oxígeno. 130 gramos por mol. Entonces, 130 gramos octanol por 1 mol octanol. Y hace la respectiva multiplicación. 0.193 por 0.193 por 130. Chihuahua, me equivoqué, un momento. 193 por 130 les da 25.09 gramos octanol. Y esta es la respuesta al problema. 25.09 gramos de octanol. Entonces, para mí es fácilmente observable otra vez, ¿no? Que en la prisa de un examen, cada problema tiene que ser resuelto rápido, tal vez 5 minutos, tal vez menos, dependiendo de qué etapa del examen de la Olimpiada Nacional es. Entonces, probablemente más de una persona o mucha gente leería este problema y primero empezaría a calcular asumiendo que son 1.5 moles, y tal vez no ven la contradicción, ¿no? De que, bueno, si son 1.5 moles y lo que te preguntan de octanol, ¿no? Y lo que te preguntan son por los gramos de octanol, pues el problema sería nada más una conversión, ¿verdad? ¿Y cuál sería el punto entonces de este dato que te proporcionan, que es la cantidad de ácido benzoico? Pero muchos estudiantes no ponen atención, supongo. Entonces, esa es la manera en la que las cosas suceden. Revisión de conceptos.
considere la siguiente reacción. ¿Qué es esto? La oxidación del monóxido de nitrógeno, ¿no? Que es dos moléculas, dos equivalentes de monóxido de nitrógeno, reaccionan con oxígeno para producir dióxido de nitrógeno. Empezando con los reactivos que se muestran en A, ¿cuál de los diagramas que se muestran en B a D representan mejor la situación del reactivo limitante que el reactivo limitante ha reaccionado completamente, ¿no? Entonces observan A y no les dicen explícitamente qué es qué, ¿no? Pero bueno, el oxígeno es una molécula, el oxígeno molecular son dos moléculas del mismo elemento, no juntas, ¿no? Entonces pueden observar rápidamente que las esferas rojas no unidas son oxígeno. Y el otro compuesto, pues debe ser el único otro reactivo, ¿no? Porque A es solamente dos reactivos. Entonces, el nitrógeno está representado por una esfera negra y el oxígeno por una esfera roja. Juntos son monóxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, habría que confirmar visualmente cuál de los dos es el reactivo limitante, ¿no? Si ven la reacción, esta aquí, ecuación química arriba, ya está balanceada, y pueden observar que por cada dos equivalentes de monóxido de nitrógeno necesitan un equivalente de oxígeno molecular, ¿no? Pero aquí tienen ¿cuántos oxígenos? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, y tienen 4 equivalentes de monóxido de nitrógeno. Esto quiere decir que proporcionalmente tienen oxígeno de sobra, como pueden observar, ¿no? Para que todo el monóxido de nitrógeno que está aquí reaccionara, necesitarían nada más, técnicamente, 2 equivalentes de oxígeno. Pero tienen más, tienen 5, ¿no? Entonces les preguntan, ¿cuál de los diagramas que se muestran de B a D representa mejor la situación en la cual todo el reactivo limitante se consume? El reactivo limitante aquí sería el monóxido de nitrógeno. Y si todo se convierte, tendría que ser una de las 3 imágenes de B a D, que para empezar, que no contenga monóxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, B aún contiene monóxido de nitrógeno. Pueden observar aquí la especie esta, ¿no? De la esfera negra con la roja, ¿no? Entonces, esta no puede ser. C también aún contiene monóxido de nitrógeno. Y sabemos que ese es el reactivo limitante que reacciona completamente. Y D no contiene nada de monóxido de nitrógeno, ¿no? Observando ya al lado derecho, puedo mirar que aquí está la nomenclatura, ¿no? Cosa que no puse atención en, pero bueno. El punto es que en D no hay ningún sobrante, ¿no? De monóxido de nitrógeno, cosa que es razonable, ¿no? Es el reactivo limitante. Pueden observar que sobran 3 equivalentes de oxígeno y que hay 4 equivalentes de dióxido de nitrógeno. Quiere decir que todo el monóxido de nitrógeno aquí se convirtió en dióxido. Entonces, D es la respuesta correcta. Y sí, es un problema simple. Entonces, vamos otra vez a checar esto. Un momento. Bro. Ok. Rendimiento de la reacción. Dejen activo el puntero láser. Vale. Ok. Rendimiento teórico de la reacción. Perdón. Rendimiento de la reacción. El rendimiento teórico de la reacción es la cantidad de producto que se obtendrá si se consume todo el reactivo limitante. El rendimiento real es la cantidad de producto que se obtiene de una reacción. El porcentaje de rendimiento se describe como la proporción del rendimiento real entre el rendimiento teórico, ¿no? Entonces, en la vida real, las cosas no suceden como dice la teoría necesariamente, ¿no? Por varias limitaciones prácticas, termodinámicas y varias, ¿no? Entonces, a pesar de que el rendimiento teórico sea, por ejemplo, usualmente es más alto que el real, por cierto, casi sin excepción hasta donde puedo entender, el rendimiento teórico puede decir que la reacción debería proceder 90% o algo así, ¿no? O tantos moles. Pero en la práctica tal vez el rendimiento real es menor que el teórico, ¿no? Entonces, este porcentaje de rendimiento se define utilizando esos dos conceptos, ¿no? El teórico siendo cuánto es el máximo que debería ser posible producir y el real siendo cuánto es la cantidad de producto que realmente se obtuvo, ¿no? Y se reporta como porcentaje de esta manera, un cociente, ¿no? Del real entre el teórico multiplicado por 100. Y como mencionaba, casi sin excepción, el porcentaje de rendimiento es menos que 100%.
excepto para algunas reacciones que son muy, vamos a decir, convenientes, son muy fáciles de que sucedan. Y en ese caso sí suele ser igual al el real al teórico. Pero bueno, tenemos algunos ejemplos aquí. El titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Fascinante el titanio. Se obtiene por la reacción del cloruro de titanio con magnesio fundido entre 950 y 1150 Celsius. Y la reacción química que se les proporciona está aquí y ya está balanceada aparentemente. En cierta operación industrial se hacen reaccionar 3.54 por 10 a las 7 gramos de cloruro de titanio con 1.13 por 10 a las 7 gramos de magnesio. A. Calcula el rendimiento teórico de titanio en gramos. B. Calcula el porcentaje de rendimiento si en realidad se obtiene 7.91 por 10 a las 6 gramos de titanio. Entonces, este problemita no está tan difícil. Vamos a darle solución. Light, fast, good, todo eso. Very yasashi, very utsukushi. Entonces vamos a poner aquí una caja de texto para resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿qué se les dice? No, primero les dan un montón de trivia, que no es importante, pero les dan la reacción, ¿no? Y la reacción ya está balanceada. Entonces, les dan la reacción ya balanceada y lo que les dicen que la parte importante es que en la reacción 3.54 por 10 a las 7 gramos de cloruro de titanio reacciona con la otra cantidad de magnesio, ¿no? Entonces tienen las cantidades que reaccionan y las tienen en gramos. Entonces lo primero que haría yo sería pasar las cantidades esas cantidades de gramos, pasarlas a moles, ¿no? Entonces, tienen esta cantidad de cloruro de titanio y esta cantidad, un momento, de gramos de magnesio. Entonces hacen las respectivas conversiones. Una vez más, no voy a calcular en la pantalla no cuánto es el peso molecular de cloruro de titanio, pero pues se calcula nada más multiplicando cuánto pesa el cloruro. Cloro pesa 35.45 por 4 equivalentes. El titanio pesa, ¿dónde está el titanio? Metaloide, ¿dónde está? ¿Telurio? ¿Titanio? ¿Talio? No lo puedo encontrar, qué bárbaro. Hace mucho que no uso tabla periódica. Un momento. Ah, ya. 47.88. Entonces, un mol de cloruro de titanio tiene 189, perdón, un mol 4 contiene 189.68 gramos. Y esta operación debería darles 3.54 por 10 a las 7 entre 189.68, que les debería dar esta cantidad, ¿no? Lo voy a poner así en notación regular, porque mi calculadora no recuerdo cómo automáticamente pasarla a notación científica. Pero bueno, ¿no? Esta cantidad de mol de cloruro de titanio. Y eso, a su vez también vamos a calcular la cantidad de moles que esta magnitud de gramos de magnesio representa, ¿no? Entonces, un mol magnesio dividido entre, ¿cuánto es el peso molecular de magnesio? ¿Dónde está? 24.31. 24.31 gramos. Magnesio. Entonces hacen la conversión apropiada. 1.13 por 10 a las 7 entre 24.31 les da 46, 48, 29.28 mol magnesio. Ya tenemos esas cantidades en moles y ahora podemos usarlas para ponerlas, vamos, en el contexto de la reacción, ¿no?
les preguntan que cuál es el rendimiento teórico en gramos, ¿no? Bueno, habría primero que ver cuál de los dos es el reactivo limitante, ¿no? Aquí les dicen que por cada equivalente de cloruro de titanio deben de tener 2 equivalentes de magnesio. Entonces, pueden empezar agarrando el número más grande de los dos, de esos dos reactivos, ¿no? Que es el del magnesio. Y si todo el magnesio reacciona, tú vas a necesitar al menos la mitad en moles del equivalente de magnesio, que serían 23,000, perdón, ¿cuánto? 232,000, 232,414 moles de cloruro de titanio, pero no tienen eso, tienen menos. Tienen 18,000, tienen 186,630 moles de cloruro de titanio. Entonces, el reactivo limitante en esta reacción tiene que ser el cloruro de titanio, porque es el que está en menor proporción con respecto a la reacción, ¿no? Visto de otra manera, para que todo el cloruro de titanio reaccione, ustedes saben que deberían de tener, por cada mol de cloruro de titanio debería haber el doble, ¿no? Entonces podrían hacer ese cálculo también, ¿no? 186,630.11 por 2, les da 373,260.22. Y esa cantidad es menos de lo que tenemos, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí, así de esta manera. El reactivo limitante aquí es el cloruro de titanio. Entonces, como ese es el reactivo limitante, lo máximo que se va a poder producir de titanio va a depender de cuánto cloruro de titanio hay, ¿no? Entonces, podemos usar este valor para hacer la conversión, ¿no? Sería 186,630.11 mol cloruro de titanio. Sabemos que por cada mol de esto hay un mol de titanio. Entonces, es redundante, pero lo voy a escribir. Un mol titanio por un mol un mol cloruro de titanio. Lo que nos preguntan son los gramos. Entonces podemos, ya habiendo pasado, ¿no?, moles de cloruro de titanio a titanio, podemos pasar los moles de titanio a gramos de titanio. Entonces, un mol de titanio tiene ¿cuántos gramos? 47.88 gramos de titanio por un mol titanio, ¿no? Entonces, moles con moles se eliminan, moles de titanio con su cloruro también se eliminan, te quedan gramos de titanio. Y esta operación te debería dar 186,630.11 por 47.88. Que da este valor. 0.66 gramos de titanio. Entonces, este se vendría siendo el rendimiento teórico, ¿no? Eso es todo lo que podría producirse máximo. Y todo esto está embolsado en el inciso A. Ahora, les pregunto en el inciso B, otra vez, ¿no? En amarillo accidentalmente. En el inciso B le dicen, hey, el porcentaje del rendimiento real, ¿cuánto sería si en realidad se obtienen 7.91 por 10 a la 6 gramos de titanio, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es remitirnos a la definición que observamos aquí, que es el rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100 es el rendimiento, el porcentaje de rendimiento, ¿no? Entonces, aquí directamente les proporciona el real, ¿no? Entonces, haría este porcentaje real, 7.91 por 10 a la 6, dividido entre el teórico, que es el que calculamos, que es 893,500. Casi no puedo ver. 893,500. Ese número, que valga. Entonces, 5849.6 por 100 les da eso, les debería dar esa cantidad. La voy a escribir aquí, ¿no? Entonces, rendimiento real o porcentaje de rendimiento.
es igual a ¿cuántos ceros? 4 ceros. Gramos titanio entre 8.35849.66 gramos titanio. Y todo esto multiplicado por 100 les debería de dar 88.51%. Ese debería ser el rendimiento, o el porcentaje de rendimiento de la reacción. El libro menciona 88.4, entonces sí, es una respuesta lo suficientemente aproximada. Entonces, este es el rendimiento, el porcentaje de rendimiento que se calcula. Así se calcula, no está tan difícil, pienso yo. Entonces, una vez más, hay un ejercicio de práctica y veo que ya nos queda nada más media hora de clase realmente. Entonces, dejen observar brevemente aquí. Ese es lo último casi. Qué bueno. Entonces, otra vez les voy a dar 6 minutos, resuelvan esto y yo creo que ya va a terminar la clase después de eso, brevemente. Adelante, muchachos, denle. Good morning. Sí, me di cuenta que no expliqué el problema, pero bueno, pueden leer el texto, ¿verdad? Igual lo voy a enunciar. En la industria, el vanadio metálico se utiliza para aleaciones de acero. Se puede obtener al hacer reaccionar óxido de vanadio 5 con calcio a temperaturas elevadas, ¿no? Y la reacción se les da otra vez balanceada convenientemente. En un proceso reaccionan 1.54 por 10 a la 3 gramos de óxido de vanadio 5 con 1.96 por 10 a la 3 gramos de calcio. Y otra vez les piden que calculen el rendimiento teórico de vanadio y calculen el porcentaje de rendimiento si se obtiene 803 gramos de vanadio. Entonces creo que ese problema es una analogía 1 a 1 del problema previo. Lo voy a ir resolviendo.
Muy bien, han pasado 6 minutos. Entonces voy a proceder a resolver el problema que, como mencioné, pues se parece mucho al anterior. Bueno, entonces, una vez más, tenemos una reacción química que ya está previamente balanceada, un texto introductorio que les da algo de trivia o conocimiento general respecto a la reacción. Y les mencionan que tienen una cantidad de, de dióxido de vanadio, perdón, de pentóxido de vanadio, de óxido de vanadio 5. Y una cantidad de calcio. Y les dicen que reacciona como se observa en la reacción que está arriba, ¿no? La reacción balanceada. Y una vez más les piden que calculen el rendimiento teórico de vanadio. Entonces, primero que nada les proporcionan una cantidad de óxido de vanadio, 1540 gramos de B2 o 5. Y también les proporcionan el problema, es la información esta, ¿no? 1960 gramos de calcio. Entonces, habría primero que convertir estas magnitudes a gramos para poder usarlas o poder observarlas y compararlas en función de la estequiometría de la reacción. Entonces, el peso molecular del óxido de vanadio 5 es 181.88. Entonces, por cada mol de B2 o 5 hay 181.88 gramos B2 o 5. Entonces, esta conversión les debería de dar 8.46 B2 o 5. Y a su vez, la conversión de gramos de calcio a moles de calcio, un mol de calcio es equivalente a 40 gramos aproximadamente, ¿no? 40 gramos, 40.08 para que amarre. 40.08 para que amarre gramos de calcio. Entonces la conversión esa les debería dar de 48.92 mol calcio. Ahora, lo que les están preguntando es cuál es el rendimiento teórico de vanadio, ¿no? Que se produce en la reacción. Primero que nada, habría que determinar cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. Otra vez, en mi opinión, es más fácil tal vez comparar en función del coeficiente estequiométrico, usando el razonamiento siguiente, ¿no? Si todo el vanadio reacciona, ¿cuánto calcio necesito, no? Por cada mol de vanadio, dióxido de vanadio, necesito 5 equivalentes de calcio.
Entonces, si todos los 8.46 moles de óxido de vanadio reaccionan, tú necesitarías 42.3 moles de calcio, pero no tienes eso. Tienes 48.9, tienes más, ¿no? Entonces lo voy a escribir tal vez incluso textualmente, ¿no? ¿no? Necesitas 8.46 por 5, que vendría siendo 42.3 mol calcio. Pero tienes más calcio que eso, entonces, por lo tanto, el reactivo limitante es el óxido de vanadio. Tienes calcio en exceso. Entonces, sabiendo eso, la máxima cantidad o el rendimiento teórico que se puede obtener es, si todo el óxido de vanadio reaccionara, se podría obtener cuánto, ¿verdad? Entonces, tomamos esa cantidad, 8.46 mol óxido de vanadio. Hacemos la respectiva conversión, que sería, ¿cuánto pesa el vanadio? Un momento. Aquí está. 50. Bueno. Por cada mol de vanadio se consume 1 mol de óxido de vanadio. Y a su vez, esa conversión nos lleva a la otra, que sería de moles de óxido de vanadio a moles de vanadio y de moles de vanadio a gramos de vanadio. Vanadio, vanadio, vanadio. 50.94 gramos vanadio por 1 mol vanadio. Entonces, 8.46 por 50.94. Y eso me da, un momento. Casi me equivocaba. Muy importante. Pero sí, hay 2 moles de vanadio por cada mol de óxido de vanadio. Entonces, esta operación en total nos debería de dar 861.90 gramos de vanadio. Entonces, este sería el inciso A. El inciso B, otra vez nos dicen, calcula el porcentaje de rendimiento si se obtiene 803 gramos de vanadio. Entonces, se obtuvo menos de lo real, perdón, menos de lo teórico, que es lo esperado. Entonces, si el porcentaje de rendimiento se define como hemos visto, porcentaje es igual a porcentaje real entre porcentaje teórico. En este caso, pues vendrían siendo, ¿dónde está? 803 gramos de vanadio entre 861.90 gramos de vanadio por 100. Eso nos debería de dar 803 entre ANS por 100. 93.16% de rendimiento de reacción. Esta respuesta del inciso B. Ahí está del A. Así es. Y ahí concluye el problema. Finalmente hay esta revisión de conceptos y dice, ¿es posible que el rendimiento porcentual de una reacción exceda siempre el rendimiento teórico? Bueno, desde el punto de vista conceptual, si te pones a pensarlo, ¿no? Que el rendimiento porcentual de una reacción exceda el rendimiento teórico. Quiere decir que el rendimiento real debería ser mayor que el teórico, ¿no? Pero el teórico es calculado en función de lo que se supone es bien conocido, es real, ¿no? Es objetivamente medido, pesado, ¿no? Aproximado, medido tal vez con algún aparato, ¿no? Entonces, si el rendimiento porcentual de la reacción fuera más que el rendimiento teórico, sería más del 100%, ¿no? Yo llegaría a la conclusión de que tal vez el rendimiento teórico fue mal calculado, lo cual no es el fin del mundo, ¿no? De hecho, desde el punto de vista de investigación, si el rendimiento teórico fue excedido, quiere decir que algo calculamos mal
algo no entendimos y probablemente estamos ignorando tal vez alguna reacción que contribuye a la producción de un producto, por ejemplo, ¿no? Tú podrías decir que tienes un producto que quieres producir, tú alimentas reactivos al reactor y tú dices, bueno, estos son los productos que se producen y esta es la reacción que sucede, ¿no? Y si tú al medir que el porcentaje de rendimiento es más alto que el teórico, eso querría decir que hay una reacción o más reacciones que no estás considerando y que están contribuyendo a la producción del producto objetivo, ¿no? Entonces, esa sería la manera en la que la veo. Es posible, pero no por las razones que uno se imagina, ¿no? No es magia, valga. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Aquí termina la clase. En las clases subsecuentes vamos a ver problemas más difíciles y probablemente van a ser más largos. Creo que cada problema va a tomar como unos 15 minutos tal vez. Y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Adiós, gracias. Muy bien, cuídense. Adiós. Tun, 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 tun.